Bueno, amigos televidentes, luego de ver este interesante contenido que hemos preparado para ustedes esta noche, pasamos de inmediato a nuestra sección de entrevista con el abogado penalista John Garrido. John, muy buenas noches y bienvenido a Informaciones por Dos. Buenas noches, Paul. Gracias por invitarme a tu prestigioso programa. A tus órdenes. Sí, John, esta semana, selección de Tribunal Superior Electoral de miembros faltantes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué te pareció el proceso? Muchos sectores a favor, muchos sectores en contra, sobre todo la oposición. El pasado viernes el presidente Danilo Medina juramentó a los nuevos miembros. Sin embargo, los integrantes del Partido Revolucionario Moderno no participaron porque dicen que algunos de ellos tienen afiliaciones políticas. ¿Qué te parece en general el proceso de selección y qué te parece la posición asumida por el PRM? Mira, me parece que desde el punto de vista constitucional, legal y reglamentario, el Consejo Nacional de la Magistratura cumplió con el orden jurídico, cumplió con el orden establecido, los procedimientos. Me parece que fue un evento interesante, un evento de corte democrático, un evento manejado con mucha profesionalidad por el señor presidente y los demás honorables miembros que conforman ese órgano. Fíjate que fue tan democrático que por primera vez hubo un control de la ciudadanía a través de las objeciones. Eso no se había visto. Y eso significa que la gente se empodera de los temas constitucionales, de los temas importantes y participa. Hubo mucha participación, muchos candidatos, las ponencias fueron excelentemente bien en el tiempo previsto y la gente controló a través de las objeciones. Eso se llama ejercer derecho. No se coartó el derecho de nadie. Y un aspecto muy importante a resaltar fue la prontitud con que se manejó esto. Y otro aspecto constitucional y muy relevante fue que se cumplió con la cuota de la mujer. Sí, sí. El presidente y el Consejo se anotaron un buen punto. En el Tribunal Superior Electoral, la cuota de la mujer, como lo establece la Constitución, fue respetada. Y eso es muy interesante y habla muy bien de un proceso de esta magnitud. Estos cuestionamientos del Partido Revolucionario Moderno, ¿qué te parece a ti como abogado penalista? Mira, lo primero es que el partido y cualquier agrupación tiene el derecho a cuestionar. Ese es su derecho. Ahora bien, vamos a ver si este derecho se fundamenta legalmente o en lo jurídico. Me parece que no está bien fundamentado. ¿Por qué? Porque la Constitución no prohíbe que un político ejerza una función pública. La Constitución establece el principio de no discriminación. ¿Qué significa eso? Que nadie puede ser discriminado por la opinión política. Dice la Constitución. Por lo tanto, cualquier político puede, evidentemente, conformar cualquier órgano estatal. Ahora, tú lo que no puedes ir a actuar allí como político. Tú tienes que despojarte, quitarte la ropa de político y actuar conforme al mandato legal y al mandato constitucional. Me parece que desde ese punto de vista, esa agrupación del PRM no tiene fundamento jurídico. Porque si fuera así, el presidente de la República, cada quien tiene una simpatía política, cada quien puede estar participando por un partido político. Lo que tú no puedes ir a comportarte como un político. Tienes que, evidentemente, que eliminar la actitud de un político. Esas simpatías, por ejemplo, que puede tener quizás alguno de los miembros por un partido, ¿tú crees que si son súper profesionales no influiría en cualquier decisión? No influiría, porque es que la sociedad, el Congreso, te puede controlar desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal. Tus decisiones tienen que estar conforme a los cánones constitucionales, conforme al orden legal, al orden jurídico. Tú no te puedes allí apartar del derecho porque se te puede aplicar lo que se llama la figura del juicio político o la prevaricación. ¿Tú no crees que debieron de repetir algunos de los anteriores miembros que actuaron correctamente? Me parece que la acumulación de experiencia podría haber sido tomado en cuenta, pero la decisión la tomó el Consejo Nacional de la Magistratura con nuevos jueces que evidentemente tendrán que verificar y partir de la experiencia que ya encontraron y hacer un buen papel como se espera y como toda la sociedad apoyamos esta nueva membresía y esperamos, como siempre, son gente muy notable, son personas con mucha capacidad jurídica, tanto los salientes como los electos. Creo que la sociedad ganó.
Un evento donde los que salieron administraron justicia electoral conforme a la Constitución, que se cuestionó mucho el tribunal, Paul, porque decía que era de un lado solamente. Sin embargo, la sentencia que dio el Tribunal Superior Electoral fueron al Tribunal Constitucional. ¿Y tú sabes lo que pasó allí, Paul? Sí. Todas fueron ratificadas. ¿Qué significa esto? Que los jueces salientes actuaron conforme a la Constitución, actuaron conforme a las reglas jurídicas. Entonces me parece que los cuestionamientos no son justos. No, y el presidente dio unas cifras muy interesantes la semana pasada, donde se reflejaba que un alto porcentaje de casos sometidos por la oposición fueron aprobados y un pequeño porcentaje fueron rechazados. Incluso uno de los partidos que tenía mayor porcentaje de rechazo, precisamente de sentencias rechazadas, era el mismo partido de gobierno. El partido de gobierno. Si tú te estudias las estadísticas de las decisiones del TCE, Tribunal Superior Electoral, tú vas a ver que hubo una proporcionalidad, si se quiere, una carga de sentencias que no fue ni más para un lado ni más para otro. Fue un grupo de sentencias que definieron y defendieron derechos de la membresía de esos partidos. Muchísimas sentencias de la oposición que ordenaban el reintegro y ordenaban la no vulneración de los derechos fundamentales políticos de ese miembro. Y en ese sentido hay muchísimas sentencias a favor del Partido Revolucionario Moderno. De los entrevistadores, ¿cuáles fueron los que más te llamaron la atención, ya que este proceso fue televisado a nivel nacional? Me llamaron la atención todos y todas. Fue un proceso hermoso, proceso democrático. La gente expresó las ideas de los temas más importantes. Fíjate que el Consejo Nacional de la Magistratura también hizo preguntas muy interesantes. Le hizo preguntas a los entrevistados de los puntos que más pudiesen generar controversia. Y eso es bueno, eso no es malo. Fíjate, Paul, que elegir un juez de las altas cortes en cualquier país del mundo, la sociedad tiene que saber cómo piensa en los temas, por ejemplo, del aborto, de migración, temas de matrimonios homosexuales, de religión. Y el pensamiento fue diverso, fue rico. Y las preguntas fueron bien conformadas en ese sentido para que la gente se diera cuenta de cómo piensa este juez que se va a elegir para que administre justicia tanto en la Suprema Corte de Justicia como en el Tribunal Superior Electoral. El Consejo Nacional de la Magistratura, ¿tú crees entonces que actuó en base a la solicitud de la sociedad civil? Muy profesional, actuó correctamente, actuó con la diversidad que se requería, con gente con un pensamiento progresista, liberal, conservador. Fue una conformación perfecta. Qué bien. El PRM creo que asumió un papel bastante interesante y hacía preguntas muy certeras, pero también el presidente de la República, el presidente del Senado, Yomaira Medina, la presidenta de la Cámara de Diputados, de verdad que también tuvieron un excelente desempeño, a mi juicio, sí, en todo este proceso. Fue perfecto, las preguntas fueron abordadas en el sentido de saber cómo piensa este juez que va a conformar esta alta corte. Fueron preguntas también técnicas. El presidente de la Cámara de Diputados abordó, si se quiere, preguntas muy puntuales, jurídicas, y fue muy interesante las respuestas que dieron todos los que participaron. Esta intervención de José Alejandro Vargas, en donde luego de ir, supuestamente porque le interesaba el cargo, dice en plena entrevista que luego ya no le interesaba. ¿Qué te pareció esta intervención de él? Bueno, me parece que fue un poco extemporáneo, exagerada, porque si él sabía que no iba a presentarse finalmente como candidato, no debía participar. Eso es lo que muchas personas además de eso, te voy a decir algo, Paul. El espíritu del Consejo Nacional de la Magistratura era respetar el escalafón. Que el juez que suba a la Suprema Corte de Justicia, en este caso, si bien es cierto que la Constitución y la ley no lo prohíbe, que cualquier juez puede presentarse, no menos cierto que había un espíritu, si se quiere, reglamentario, aunque no sintonice con la Constitución y la ley, pero había un espíritu de sentido común y, si se quiere, ético y moral. Hombre, un juez de paz no debería de trabajar los peldaños al interno de esa institución y ir escalando, y no ir a la Suprema Corte de Justicia. Que sea un juez de corte que ya tiene la madurez, la experiencia y el tiempo de espera
para terminar la carrera judicial. Y yo pienso que desde el punto de vista no es que sea igualdad, sino que es equidad. Claro, y justicia. Y justicia. Claro, es lo justo. ¿Cómo tú vas a subir un juez de juez de paz a la alta corte, a la máxima claro, espacio de la jurisdicción de judicial, habiendo un juez de corte ahí que está esperando, que está en la silla, que ya pasó todo el que proceso. ya ha pasado todo el proceso? Sí. Me parece que eso es equidad, me parece que eso es justo. Ok. Bueno, John, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otros casos judiciales. Esta semana el presidente del Senado le respondió a la Marcha Verde. También Blas Peralta dijo que va a salir en 3 años. Vamos a ver si esto es posible, ya que fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Mateo Aquino Febrillé. Vamos a hablar un poquito sobre el caso Odebrecht. John, caso Odebrecht. Algunos ya fueron liberados. ¿Qué te parece en general este caso? Que algunos le cambiaran la medida de coerción. ¿Y cómo ves el desarrollo de este proceso? Mira, se habla, y escúchame que te interrumpa, se habla de sobornos, sin embargo no hay pruebas de los sobornos porque hasta el momento, porque el mismo Ángel Rondón dice que él no ha dado ese dinero, que eso fue como pago de sus honorarios. Entonces quisiéramos saber tu parecer de todo este proceso y de cómo se ha llevado a cabo. ¿Y qué te parece la acusación? Ya que algunas personas dicen que está un poquito fofa, otros dicen que no. ¿Qué te parece en general este caso? Mira, hay una distorsión jurídica en sentido general. Sí. Primero, que un proceso penal tiene varias fases. Claro, esta es la de instrucción. Que encadena, sí, y que tiene que agotarse una para ir a la otra. Okay. La primera fase es la fase de investigación, fase preparatoria. Sí. ¿Y qué es la fase preparatoria? Es la fase donde se recolectan pruebas. La gente dice que no hay pruebas, pero es que el Ministerio Público está en la fase precisamente de buscar evidencia, de buscar las pruebas que probablemente le sirvan para pasar a la segunda fase del proceso, que es el juicio preliminar, juicio la previa a la prueba, para ver si hay mérito suficiente para enviarlo a la tercera fase del proceso penal, que es el juicio oral. O sea que todavía no podemos hablar de prueba contundente, y veo opiniones que la acusación está floja, que el caso está flojo. Todavía no estamos en la etapa de presentar la acusación. El Ministerio Público legalmente está en la etapa de recolectar evidencia. Por otro lado, veo una desigualdad. ¿Por qué veo una desigualdad en el proceso? Porque hay unos que están presos y otros que no. Todos los imputados califican para estar en libertad. Porque si tú agarras la motivación de la sentencia, la misma sentencia dice que los imputados se demostró que no hay una sustracción no va a haber una sustracción de su proceso, porque tienen arraigo domiciliario. ¿Y no representan peligro? No representan un peligro de fuga, dice la misma sentencia. Pero sin embargo, la misma sentencia pone en libertad a uno y deja a otros en prisión. Ahí hay una desigualdad, hay una violación al principio de igualdad. Me parece que esa sentencia en ese punto es atacable y es cuestionable. Ok, ¿tú crees entonces que a Ángel Rondón y a Víctor Díaz Rúa deben de dejarlo en libertad? Por lo menos en lo que se desarrolla el proceso. Me parece que no solamente ellos, cualquier imputado que se ve en las circunstancias, porque estoy hablando en sentido general. Mira, Paul, la regla es la libertad, la prisión es la excepción. La República Dominicana, al ritmo que va, ya somos el uno en América Latina, el número 1, y ya vamos casi rumbo al número 1 en el mundo, de que más presos preventivos tienes, más presos sin juicio tienes en la cárcel, más presos no condenables, más presos preventivos. Y tú quieres saber cómo anda una democracia, pregúntate cómo anda el sistema penal. Las cárceles dominicanas en la República Dominicana están al borde de colapsar. Nosotros somos el país en América Latina que más presos sin juicio tiene. John, ¿qué cantidad aproximadamente tenemos de personas en las cárceles Casi así preventivas? Mira, las últimas estadísticas... ¿Por qué no ha llegado a un juicio de fondo y una condena definitiva? Las últimas estadísticas que tengo en mi mano está alrededor entre los 19 a 21 mil. 21.000 personas que son presos preventivos. Presos preventivos. Costa Rica hoy tiene 3.000 presos preventivos y está intervenida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso es una excesividad. Países con mayores conflictividad tienen apenas un 46% de promedio de presos preventivos. Nosotros estamos ronda por los 70 y pico. La República Dominicana
tiene que revisar eso. Los jueces aquí dan demasiado prisión preventiva y el Ministerio Público lo único que sabe pedir es prisión preventiva. Hay que revisar esto. Hay También que se revisar calificó esto. esta semana como un populismo. Populismo Esto penal, exacto, así populismo como hay penal. populismo político, hay populismo penal. Los jueces dando sentencias para complacer a la masa, al pueblo. Sí. El Pero juez, esto de siempre poner de que 30 años, es populismo penal. Tú lo calificas igual como el bueno, presidente ya del Colegio de Abogados. la condena penal es... Porque esa es la pena máxima y dependiendo de la gravedad del hecho. Va a depender de la gravedad del hecho. Ajá. Pero y aquí sí, a cualquiera le meten 30. pero sí te puedo decir que hay mucho populismo en la fase preparatoria para eso. Porque primero la sociedad cree, y los mismos jueces, que no hay no hay juicio sin preso, que no hay caso sin preso. Y la regla es que el imputado esté en libertad. Aquí hay dos casos emblemáticos y los dos, sus imputados estuvieron en libertad y después se apresaron y están cumpliendo condena. Caso Van Inter y Plan Renove. Todos los imputados esperaron su caso, su sentencia, tomando limonada en un resort o en su casa. ¿Y dónde están hoy? Estuvieron en su cárcel. Algunos cumplieron la mitad de la pena y salieron. Bueno, claro. pero ya cumplieron. Pero estuvieron presos. Pero tuvieron presos. Sí. Entonces aquí, por tú robarte 5 libras de yuca, te dan una prisión de 4 o 5 meses. Me parece que hay una desproporcionalidad. John Blas Peralta esta semana dijo un video que se hizo viral en las redes sociales de que él saldría en el 2020, dígase en 3 años, luego de varios procesos legales que pretende hacer. ¿Qué te parece esta posición? Bueno, me parece que después que tú tienes una condena, hay que ver cuál es la condena definitiva. Si la condena definitiva es de 30 años, para salir de ahí tiene que cumplir, conforme a la figura de la libertad condicional, tiene que haber cumplido la mitad de la pena. O sea, es decir, 15 años más la exhibición de un buen comportamiento a lo interno de la cárcel, que lo valoren las autoridades penitenciarias. O sea, no solamente basta con tú cumplir la mitad de la pena imponible, sino que tú hayas exhibido un excelente comportamiento en todo ese proceso, porque si las certificaciones y las autoridades no certifican que tu comportamiento fue adecuado, es probable que un juez te rechace la solicitud de libertad condicional. Pero para tú salir de libertad condicional, cualquier imputado tiene que haber cumplido la mitad de la pena imponible. Y a él le pusieron 30 años, lo que significa que conforme al orden jurídico tiene que haber cumplido 15 años. Estoy hablando de si la sentencia se hace definitiva, porque si la Corte de Apelación varía la pena, entonces le queda abierto la casación. O sea que todavía él no puede hablar de que va a salir en el 2020, ni él ni nadie. Primero hay que esperar cuál es la condena definitiva, la condena irrevocablemente juzgada, para tú poder tener un termómetro de cuándo puede salir. Mientras tanto, es un absurdo jurídico. Esta semana el presidente del Senado advirtió a la Marcha Verde y los emplazó a que demuestren si él tiene algún tipo de vinculación con el caso de Brecht y en caso de demostrarlo que lo sometan a los tribunales. También advirtió de que puede demandar por difamación e injuria a estas personas que le están haciendo un daño moral a él, así como también a su familia, al mencionarlo en este caso tan delicado y mucho más en una marcha masiva del pueblo. ¿Qué te parece como abogado esta posición del presidente del Senado y si puede él proceder judicialmente? Y a quién tendría que someterse, si a las personas que los dicen, que en este caso fue María Teresa Cabrera, o si al grupo de la Marcha Verde. Una posición muy valiente del presidente del Senado. Fíjate, mira, el presidente del Senado es uno de los funcionarios que más tiempo ha estado en la administración pública. Más de 30 años, dice él. Sí. Y siempre ha actuado conforme a las reglas jurídicas, no se ha apartado de la ley, no se ha apartado de la ética, no se ha apartado de la honestidad y de la buena moral, ni de las buenas prácticas de la administración pública. Él tiene que defender ese legado que él exhibe al país. Y es una actitud valiente. Ahora, cada quien tiene derecho a imputarle un hecho penal a un ciudadano. Ahora, tú tienes que demostrar eso. Porque si no, tú caes probablemente en difamación e injuria. Y la difamación y la injuria, cuando te ataca el honor, tu imagen y tu persona, está prohibido. Tú sabes que Reinaldo puede en cualquier momento presentar cargo a esa entidad jurídica.
Y me parece que es una actitud valiente, lo que hay que demostrar, y él mismo ha dicho, sométame, yo estoy abierto. Cuando una gente habla con esa cantidad de seguridad, evidentemente que estamos hablando de una persona que no tiene nada que esconder. ¿Qué pena hay en el Código Penal con esto de la difamación e injuria? Actualmente te establece una pena de algunos de 2 a 6 años, de 2 a 6, 8 años por ahí. ¿Cuáles son las penas contempladas, cambiando un poquito de tema, para lo que es el soborno? Para saber, por ejemplo, en caso de que se demuestre de que hubo soborno en el caso de Brecht, ¿cuáles son las penas? Mira, es interesante esta tipificación, que es el delito principal en este caso, muy importante. Pero si tú te fijas, hay 2 leyes de soborno. El soborno está en República Dominicana. En República Dominicana. El soborno está contenido en el Código Penal y la pena máxima es de 5 años. Ok. Pero hay una ley que se creó en el 2006 y la pena es de 20 a 30 años. Entonces, los imputados de Odebrecht, que se le imputa el haber cometido el soborno desde el 2006 hacia acá, se juzgan por esa ley de soborno transnacional. Y se le va a condenar, en caso de comprobarse el hecho, con la pena de 30 años. Ok. Pero los imputados que se le acusan el soborno desde antes del 2006, la pena máxima es de 5 años. Ok. O sea que Andrés Bautista y el grupo que era del 2002 hacia acá, que han sido imputados, que todavía no se ha comprobado, con ese delito, son 5 años. Okay. Y hay que ver subió mucho la pena de este delito. Sí, porque fue una ley especial que se con la asesoría y la visión de los Estados Unidos, la comunidad internacional, para evitar las competencias de las empresas. Y mira, hay algo muy importante, Paul, es que en este tema hay que hablar de la prescripción de ciertos delitos. Aquí hay delitos que prescribieron. Aquí hay imputados que prescribieron. Los del 2002. ¿No es 10 años? ¿Cuánto es que el código prescribe? ¿El qué? ¿En qué tiempo prescribe? 10 años. En 10 años, claro. Entonces, hay imputados... Si estamos en el 17 del 2007 para atrás... Prescribieron. Ya no pueden ser procesados. Ya no pueden ser procesados por ese hecho. Inclusive hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Ahí está César Sánchez, está Andrés Bautista, todos los que fueron del 2002 en adelante. Ese tema hay que tratarlo... más profundamente. Porque probablemente hay una extinción de la acción penal por prescripción. Excelente. John, luego te vamos a invitar para hablar sobre la ley de lavado, que es una ley bastante interesante, y también sobre la ley de tránsito, que es bastante amplia. Trajo la civilización al país. Ajá, ¿por qué? Cuéntame. Una ley breve. Que trajo la civilización porque trae muchas sanciones que le duelen a la gente, el bolsillo. Las penas multas, que son las más pequeñas, que es de 1 a 5 salarios, siempre en ese estándar, y la de pena imponibles al salario mínimo del sector público, ¿tú sabes cuánto es? 5.117,50 centavos. La más sencilla. La más sencilla. O sea, que si te ponen 2 salarios, 3 salarios, fácilmente tú llegas a 20,000 pesos por pasarte en rojo y por estacionarte mal. O por un accidente. Eso es sumamente importante porque en los Estados Unidos la gente se preocupa más por no cometer delitos de tránsito, precisamente por eso, porque son bastante costosas las multas. Eso es correcto y es una ley que trajo la civilización al país. Claro. O tú te adaptas o te vas del país. Ahora, si se cumple, no va a haber vehículos destartalados, vehículos en mala condición. Y otra cosa importante, va a haber pena para el peatón. El peatón no puede coger el vehículo. El peatón no puede coger el vehículo donde quiera. Tiene que ser en los puntos estratégicos, en las paradas. Pero tampoco puede circular por la calle libremente. No pueden vender servicios, no pueden poner propaganda. Y le faculta al Intran a prohibir el servicio de los limpiavidrios, que lo hizo el ayuntamiento y la ley le da facultad al Intran. Claro, y que hicieron un desorden esta semana. Sí. Bueno, John, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Esta es tu casa y te esperamos pronto. Muchas gracias por invitarme, siempre a tu orden.